Buenos días, bendiciones, amados. En esta mañana les voy a hablar de un tema que me apasiona, un tema que nos ayuda a reflexionar en cómo respondemos nosotros en medio de las situaciones y en medio de las tormentas que vienen a nuestra vida día tras día. Día tras día pasamos circunstancias, unas muy buenas, otras no muy buenas y otras muy difíciles. El tema de esta mañana es paz en medio de la tormenta. Te voy a hablar de un hombre con un carácter tremendo, cómo defendió su causa en el Evangelio. Pero antes de esto quiero hacerte unas cuantas preguntas. ¿En algún momento de tu vida has tratado de ayudar a alguien que no se deja ayudar? ¿Cuál fue su respuesta a la ayuda ofrecida? Quizás te ignoró o no aceptó la ayuda que tú le ofreciste en ese momento. En ese momento hay que dejar que la persona reaccione, la persona tome sus decisiones. Aunque tú quieras aconsejarla, aunque tú quieras guiarla, muchas veces las personas no van a oír los consejos y van a venir consecuencias serias después. A veces demasiado tarde y cuando tienen la soga al cuello es que reaccionan. Esto tiene serias consecuencias. Cuando tú quieres ayudar a alguien, esa persona no se deja ayudar y se bloquea. Esto le pasó al apóstol Pablo cuando trató de ayudar a la tripulación en el barco donde viajaba. El apóstol Pablo venía de 3 juicios. Venía de estar delante de 3 eminencias, dentro de ella el rey Agripa, y fue enviado a Roma. Él tiene que ir a comparecer delante del César. Pero en medio de esta travesía, la nave en la cual él viajaba, sucedieron muchas cosas. Primero hubo una fuerte tormenta, donde Pablo le habla a la tripulación y esta tripulación no le hace caso. No obstante, Pablo mantiene su postura y no se dejó persuadir de la conducta de los demás. O sea, cuando tú exhortas a alguien, cuando tú le dices algo a alguien que va a suceder, esa persona no te hace caso, muchas veces tú flaqueas y te deja guiar con la corriente para no estar en contra. Aquí Pablo mantiene su posición en medio de esta gran tormenta que ellos estaban viviendo y que se avecinaba. Pablo mantuvo su postura de paz y de oración. Y déjame decirte que hace unos años estaba viendo una entrevista que le hicieron a Barack Obama después de dejar la presidencia de los Estados Unidos. El periodista sabiamente le pregunta a esta gran eminencia que por qué razón el expresidente Barack Obama estaba hablando sobre temas en el pasado que él no habría comentado anteriormente. Su respuesta fue la siguiente: hay momentos que las personas simplemente no están preparadas para escuchar ciertas cosas. Y eso le pasó al apóstol Pablo con esta tripulación. En ese momento no estaban preparados para escucharlo. Tuvieron que pasar ciertas cosas luego para que ellos reaccionaran y escucharan el consejo. Entonces, al escuchar esta respuesta del expresidente Barack Obama, vino a mi corazón algo muy cierto. Hay personas que no están listas para escucharte. Muchas personas no están listas para escucharte y no van a oír tu consejo. Aún así, da el consejo. Pablo tenía las mejores intenciones, pero la tripulación no quería cambiar sus planes. Ellos querían alcanzar su destino a cualquier costo, sin entender que camino a su destino se encontrarían con una tormenta dispuesta a no detenerlos, sino a destruirlos. Veamos primero cómo actuaron los tripulantes en medio de la tormenta. Vamos a ir a Hechos, capítulo 27. Vamos a estar leyendo ahora mismo del 9 al 12. Y dice así la palabra de Dios: y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta,
que mira al nordeste y al sudeste, e invernar allí. Pedro le amonestaba, pues tanto la tripulación como los prisioneros no habían seguido el consejo de que él le había dado, de que aligeraran la carga, pues no iban a poder llegar a puerto seguro. Él les decía lo que había recibido del Señor, de que ellos perderían la carga, pero que estarían seguros y que llegarían bien. Quien lo llevaba a Roma era un centurión. Este centurión y el piloto le creyeron a Pablo. Pablo andaba con unos prisioneros que también iban a ser enjuiciados. No escucharon sus palabras ni sus consejos. Ellos solo pensaban el dinero de esa carga que iban a recibir, pues necesitaban llegar a Fenice. Fenice era una ciudad de muchos comerciantes, donde se llevaban las cargas y se vendían. Y estaba solo a 40 millas de donde ellos se encontraban. No estaba muy lejos. Pero ya Pablo había visto más allá lo que iba a venir para ellos. Si ellos no aligeraban la carga, el barco podía hasta hundirse. No sé cuántas veces has aconsejado a alguien que no se deja guiar, o cuántas veces te han aconsejado a ti y estás pensando solo en hacer tus planes y ya, sin oír los consejos de los demás. Y tu corazón ha estado muy lejos de oír y de seguir los consejos de los más sabios, y aún ni siquiera de oír los consejos de Dios. ¿Cuántas veces hemos estado, mis amigos y mis hermanos, así, sin ningún tipo de visión de lo que viene, enfocado en lo que tenemos en el momento, realizarlos y ya, porque pensamos que nos va a ir bien? Estamos en medio de una tormenta, queremos hacer algo ya para salir de algo porque nos va a dejar algún beneficio, pero no vemos lo que puede venir después de esta tormenta. Solo estamos mirando cerca de nosotros sin tener vista de águila, sin ver más allá. A veces hay que dejar muchas cosas en el pasado para poder avanzar y dar el siguiente paso. Vamos a ir al versículo 13, del 13 al 15. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, elevaron anclas e iban costeando a Creta. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Heroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonábamos a él y nos dejamos llevar. Si te fijas, ahí habla en plural, nos. Entonces, ¿quién es que escribe este libro de Hechos? Lo escribe Lucas. Lucas está relatando este acontecimiento. Estas personas hacían lo que le parecía, estaban muy seguros de lo que tenían y entonces elevaron anclas. Todo barco necesita anclas para estar seguro, así como toda tu vida necesita fe, pues la fe es el ancla del cristiano. ¿Estás elevando anclas en esta hora? ¿Tienes tus anclas seguras? ¿Tienes tu fe segura puesta en Dios? Déjame decirte que muchas veces nos pasa esto, que estamos tan seguros de lo que tenemos que pensamos que no necesitamos a Dios. Y pareciera que pensamos que no es importante para nosotros, porque creemos que vamos a obtener lo que deseamos. Pero Dios es tan bueno que a veces tiene que enviarnos esas tormentas o esos pequeños huracanes a nuestras vidas, y a veces son hasta ciclones, para recordarnos que por nosotros mismos no estamos seguros. Esta tormenta estaba tan pero tan difícil que ni siquiera la proa pudieron colocarle al barco y fueron zarandeados grandemente. Déjame decirte que si nuestro simiente no está seguro, cuando vengan las grandes tormentas, estaremos como los tripulantes de este barco, nerviosos. Ellos estaban nerviosos, estaban sin comer. Imagínate, estaban dando vueltas de aquí para allá, agotando todos los recursos humanos por no llevarse del consejo de Dios, del consejo de Pablo, ni por buscar a Dios. No sé si tú estás así, dando vueltas de aquí para allá, que no sabes qué vas a hacer, que no sabes qué vas a comer, que has tenido insomnio, que los negocios no te dan, que la relación se ha marchitado, que no tienes trabajo y andas dando vueltas y andas moviéndote sin dirección, cuando tienes el recurso de la palabra de Dios, cuando alguien te ha predicado, cuando alguien te ha dado las buenas nuevas, cuando alguien te ha dado algún consejo, pero todavía estás tú obstinado en hacer lo que tú crees que tú tienes que hacer. ¿Estás así?
Mira lo que pasó con este grupo de tripulantes y con el mismo Pablo en esta situación. Dios tiene el control. Dios, si le das a Dios el control, Él va a tomar el control y te va a dar la dirección de lo que tú necesitas en este tiempo. Versículo 16. Estamos en Hechos capítulo 27, ahora versículo 16 al 19. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a lijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los parejos de la nave. Ahí está en plural y de igualmente. Estaban todos activos y todos trabajando para con su propia fuerza tratar de que la nave no naufragara. Si te fijas, todos estos son términos marinos, términos que estuve buscando para ver el significado de cada uno de ellos y para tener una claridad en todo esto. El viento que ellos estaban hablando, la palabra sotavento, es donde sopla el viento, se llama barlovento. Por lo que ellos recorrieron hacia el viento, que era el sotavento, ¿verdad? Para poder recoger el esquife, dice la palabra de Dios aquí. El esquife es una pequeña embarcación que tiene toda nave para poder llegar a tierra. Y es muy importante que todo barco por lo menos tenga uno. Y hasta esto ellos estaban a punto de perder. Hasta lo más importante, por no llevarse de un consejo. Señores, Pablo viene de perseguir cristianos toda su vida. Pablo viene de actividades misioneras, de estar en diferentes misiones, embarcaciones. Pablo tiene una experiencia en esta área, aunque no era un marino, pero sí había estado en todo tipo de situaciones, como él menciona anteriormente. En el versículo 17 podemos ver cómo a veces nos comportamos, cómo estando en problemas hacemos todo para amarrarlo todo, nosotros mismos, por nuestro propio yo. Amarrar todo humanamente y no ceñirnos a Dios, al mejor consejo, que es Dios. Y en este momento Pablo estaba direccionado por Dios y ellos sabían, Pablo ya había estado delante de 3 eminencias hablando de su conversión y hablando de la resurrección y hablando de quién era Cristo. O sea que Pablo se expuso y todos sabían que él estaba predicando el evangelio, que había dado un vuelco por completo su vida. Una vez a bordo usaron todo lo que tenían para ceñir la nave y tenían temor de darle al sirte. El sirte es donde los barcos, si se le topa ahí a esa parte, los barcos pueden naufragar fácilmente. Al tercer día entonces tuvieron que tirar todos los parejos. Los parejos son los equipos no esenciales que tienen los barcos. Y así mismo te digo hoy, ¿cuántas cosas no tienes tú que deshacerte? ¿Cuántos parejos no tienes tú que deshacer para organizar tu vida y no lo haces? Y estás apegado o apegada a cosas, a personas, porque crees que si lo sueltas vas a morir. Mi hermano, si Dios te direcciona de que hay cosas que tiene que dejar, hay relaciones que tiene que terminar, hay negocios que tienen que cerrar para tú poder soltar y tirar eso, aligerar tu carga, creer en Dios y continuar y avanzar. Déjame decirte que no morirás. Vas a salir con bien de esta situación. Vamos al versículo 20. Y no apareciendo ni el sol ni las estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. En el mar abierto solo se podía navegar con el sol o las estrellas. Eso era lo que guiaba una embarcación, el sol y las estrellas. Entonces ellos no veían ni el sol ni las estrellas. Ellos se sentían perdidos totalmente.
Muchos días en medio de esta embarcación provocaron que la tripulación comenzara a sentir desesperación. La gran tempestad lo llevó a ciegas al oeste, a través de todo el mar Mediterráneo. Este barco contaba con 276 personas a bordo, tanto pasajeros como tripulación. Tremenda cantidad de personas. Pablo le dice, no coman. Pablo le dice que coman, que ya están en puerto seguro. Pablo fue claro y directo y les recordó que debieron de haberle escuchado. Pablo les amonestó nuevamente. ¿Por qué no me escucharon, varones? Pero después, fíjate, le amonestó, pero les dio ánimo. Muchas veces el Señor te amonesta y te dice, ¿por qué no has hecho tal cosa? Si yo te dije que lo hicieras, si te hubiera evitado estar en esta situación. Pero ya eso pasó. Ya eso pasó. Ahora el Señor te insta a tener buen ánimo, a que comas, a que te levantes, a que tengas buen ánimo. Si tienes muchos días ayunando, o sea, muchos días sin comer, muchos días en zozobra, muchos días sin dormir, ahora come, levántate, que largo camino te resta. Pablo les dio buen ánimo. Como mensajero de Dios, Pablo esperaba dar esperanza a todos los pasajeros y a la tripulación, que ya habían renunciado, estaban a punto de tirar la toalla. Su objetivo no era solamente decirle que él tenía razón, sino darle buenas noticias. Ten ánimo. Ya, síguese adelante. Dice en la palabra que él le dice, yo le dije que no habría ninguna pérdida entre vosotros, sino solamente de la nave, que la nave iba a naufragar, pero que todos íbamos a llegar bien. Este es un mensaje que provoca sentimientos encontrados, ¿sabes? La promesa de que no perdería ninguna vida era difícil de creer, muy difícil, especialmente si el barco se perdería. Tú vas a perder tu empleo, o tú vas a perder tu negocio, o tú vas a perder algunas cosas, pero tu vida va a estar bien. Si tú recibes esa promesa, te sientes muchas veces como inseguros, pero es una gran realidad. El Señor se lo estaba prometiendo a ellos mediante Pablo. También eran malas noticias escuchar que el viaje sería una completa pérdida financiera. Recuerda que te dije que llevaban una carga a Fenice, donde era un lugar de comerciantes. Y era bastante dinero lo que llevaban allí. Ya ellos habían tirado toda la carga a bordo y también perderían entonces la nave. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver con qué paz, en medio de esta tormenta, Pablo le habla a estos 276 personas. Versículo 23, Hechos 27. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante el César, y aquí Dios te ha concedido que todos naveguen contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todos es necesario que demos en alguna isla. Wow, a Pablo le visita un ángel, confirmándole todo, que no tenga temor, que lo que Dios le ha prometido, eso va a suceder. Él les dice que ha estado un ángel con él. Dios envió un mensajero angelical a Pablo para darle buenas y alentadoras noticias, cuando parecía que ya no había esperanza. Esto fue una aparición directa. Esto fue una revelación completa de una confirmación de la palabra que ya Dios había establecido. La palabra de Dios llegó a Pablo en diferentes ocasiones, ¿sabes? Un ángel a quien le sirvo, diciéndole a Pablo que no temas. ¿Tú crees que Pablo no tenía temor? Claro que sí. Si no, el ángel no le hubiera dicho, Pablo, no temas. No temas, yo voy a estar contigo. Ustedes van a llegar y van a estar bien. No temas en medio de esta tormenta. Esto va a ser una tormenta, pero tú no vas a tener temor. Y le dice, Dios te ha concedido que todos los que navegan contigo van a llegar bien. Esto implica que Pablo le pidió a Dios por la seguridad de todos los que estaban en el barco. Él ya tenía la promesa de la seguridad, pero no era suficiente para Pablo. Pablo trabajó en medio de esta tormenta en oración por seguridad y bendición de todos los que estaban con él. Pablo se preocupó por ellos y les amó y trabajó en oración. ¿Sabes qué? Me llamó la atención este versículo, conceder. Conceder.
Conceder significa dar una cosa a alguien que lo pide. Entonces, ¿a quién Dios le concede las cosas? ¿A quién le piden? Pablo estaba orando y estaba intercediendo por ese grupo de personas. Por eso dice aquí, la palabra es bien explícito, que el Señor le concedió a Pablo lo que Pablo le estaba pidiendo. El Señor necesita que tú ores y clames para Él poderte conceder aquello y para poderte dar una respuesta en el tiempo de Dios. Entonces Pablo le dice, tened buen ánimo, ya no se desanimen, no miren atrás. Pablo vuelve a animarlos nuevamente. Ustedes tienen razón para tener buen ánimo. Dios me ha garantizado seguridad y yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Pablo pudo mantener la esperanza, no solo para sí mismo. Él tenía que pasarlo a los creyentes. En este tiempo, esa esperanza que tú has recibido, pásalo a los creyentes que están alrededor tuyo. Y a los que no creen también. Él tenía que pasarlo a todos. Y él le dijo, yo confío en Dios. Ya Dios me lo ha dicho. Yo confío en Dios. En el versículo 25. Él no dijo, yo creo en Dios. Él dijo, yo confío. Podríame decirte que hasta los demonios en el infierno creen en el Señor. Él dijo, yo confío. Yo tengo fe. Yo tengo la certeza de que eso va a suceder. Pablo le creyó a Dios. Él no podía creer en los marinos, él no podía creer en los barcos, él no podía creer en las velas. Él no ni siquiera podía creer en el viento que estaba recibiendo. Ni siquiera creyó el centurión. No creyeron los que estaban ahí, que tenían hasta más experiencia que él. Pero sin embargo, puedes tener personas alrededor tuyo con más experiencia, pero no tienen la revelación de la palabra de Dios. Y esto no es por la experiencia, esto no es por las fuerzas humanas. Esto es por la palabra de Dios en ti. Si Dios ha establecido algo, pero tú en tu conocimiento, porque eres licenciado, porque eres ingeniero, porque eres arquitecto, entiende que va a suceder otra cosa. Si Dios ha establecido lo contrario, cree lo que dice el Señor sobre esa situación. Esta no era una fe en que el clima estaba soleado. Él creyó en Dios en medio de la tormenta, cuando las circunstancias estaban en el mejor momento. Y déjame decirte, el peligro la tormenta y el peligro eran reales, pero muy reales. Pero Dios era más real para Pablo que las terribles circunstancias. No sé si tu Dios es más real que las circunstancias que tú estás viviendo en este momento. Pablo no se avergonzaba de decir que creía en Dios. No te avergüences del Evangelio. No te avergüences de la palabra de Dios. Que Dios es tu abogado y tú vas a salir con bien. Tenlo por seguro, no dudes. Fíjate en el próximo versículo que dice, con todo es necesario que demos en alguna isla. En otra versión dice, con todo es necesario que lleguemos a alguna isla. El Señor le dijo a Pablo que iban a llegar todos a salvo a alguna isla, pero no le dio el paquete completo. Esas noticias eran contradictorias. Y en esta circunstancia, dar a alguna isla pudiera ser llamado con justa razón un naufragio. Básicamente dijo, todos vamos a naufragar en una isla desconocida, pero estaremos bien. Alguna isla significa, el Señor no le dio nombre a Pablo en alguna isla. El Señor le dijo que iban a llegar a alguna isla, a un lugar seguro. Dios muchas veces no nos muestra la historia completa, ni nos muestra el final. Dios lo que dice sí es que ha prometido estar con nosotros y que vamos a estar bien. Muchas veces no nos revela Dios toda la historia, porque no entenderíamos el proceso. Y a veces tenemos que ser procesados para que nuestra fe sea fortalecida. Y repito esto, muchas veces tenemos que ser procesados y Dios tiene que permitir tormentas en nosotros para que nosotros seamos fortalecidos y creamos que lo que Dios establece, así será. Te exhorto a que sigas leyendo más adelante, del 27 al 44. Y verás cómo llega el momento que echaron hasta el trigo al mar, Dios mío. Y eso me llamó la atención. ¿Cómo es que echan el trigo al mar? Esto significa que estaban ya completamente confiados, que llegarían a un lugar seguro y que esta comida le pesaba mucho a ellos. Y esto era un símbolo de que su confianza en las palabras que Dios había dado a través de Pablo estaba completa. Ellos quemaron las barcas. A veces hay que quemar las barcas y decir, Señor, sí, confío plenamente en lo que tú vas a hacer. Dejo este negocio porque ya es tiempo. Dejo esta relación que no me conviene
porque tengo que dejarla. O dejo lo que Dios me ha mandado a hacer. Entrego mi corazón, entrego ídolos que tengo en mi corazón. No sé si tienes ídolos en tu corazón, que están tomando ese lugar de Dios y no están permitiendo que Dios obre en ti. Puede que estés aferrado a muchas cosas, no sé, solo Dios sabe lo que necesitas soltar para llegar a puerto seguro, como llegó esta embarcación. Llegaron todos a puerto seguro, pero la embarcación ya no funcionó más. Y precisamente en Malta, en la tierra de Malta, terminan ellos todos juntos, como Pablo les había dicho, a través de Dios, guiado por Dios. Aquí hay algunas lecciones que en unos cuantos minutos te voy a reflexionar. Paz y confianza en Dios es lo que Pablo nos enseña. Y nos enseña que hay que tener una plena conexión con Dios. ¿Esta es la actitud que tú tienes en medio de la tormenta? ¿O la tormenta está tan difícil que has soltado tu conexión con Dios? ¿O te sientes acorralado y no sabes ni qué decir ni qué pensar? Déjame decirte algo. No dejes de comer, no dejes de alimentarte, ni físicamente, ni espiritualmente. Muchas veces estamos tan centrados en tantas cosas y estamos tan ocupados que hasta dejamos de alimentarnos físicamente. Nuestro cuerpo físico tiene que estar bien para pelear la buena batalla de la fe, así como lo espiritual. Momentos difíciles, ocurren muchos cambios que a veces tendemos a descuidarnos físicamente. Asegura de alimentarte. Una persona con hambre no tomará las mejores decisiones. Puedes tomar un ayuno por X tiempo, puedes apartarte y tomar un tiempo con Dios, pero va a llegar el momento que Dios te dice, ya, aliméntate físicamente y avanza. Hazle caso a Dios. Señores, hubiera sido mejor hacerme caso y no salir de Creta. Así habríamos evitado estos daños y perjuicios. Le dijo Pablo, no seas orgulloso, mi hermano, acepta los consejos de Dios. Te aseguro que serán una bendición para tu vida y para tu alma. Aumenta tu comunión con Dios en este tiempo. Auméntala. En medio de la tormenta, procura estar más cerca de Jesús. Dios no ha permitido nunca una tormenta para destruirte. Dios no quiere destruirte, sino desarrollarte. Desarrollarte. Darnos lecciones para que nos desarrollemos. Las tormentas que tocan nuestra vida pueden parecer que están en nuestra contra, pero realmente están en nuestro favor. De estas tormentas y de estas crisis sacamos las mejores oportunidades. Y es lo que Dios quiere trabajar en momentos de crisis, en momentos de tormenta. Y hay algo bien importante. Procura estar atento para que puedas reconocer la lección y pasar el examen. Pablo mantuvo su integridad, postura y conexión con Dios. Por hacerlo en medio de la tormenta, recibió entonces la visita de un ángel. Estaré orando y estaremos orando para que recibas esa palabra de Dios, la atesores en tu corazón y creas en ella. No te desanimes. Hay personas que van a decirte todo lo contrario. Hay personas que no entienden lo que es la palabra de Dios. Rodéate de personas que aporten a tu fe, no que te quieran destruir, porque hay personas que tienen doble cara. De un lado dicen una cosa, pero por atrás dicen otra. Busca personas honestas, que aunque te confronten con la realidad, te lleven a entender de que quieren lo mejor para ti. Y por último, Dios siempre promete lo que cumple. Al principio Dios dijo que la embarcación iba a zozobrar, ¿verdad? Y así fue. Pero también, el segundo punto y la segunda promesa le dijo, pero también dijo que todos llegarían a salvo. Y así sucedió también. Mantén tus ojos en Dios y verás que al final todo será como Dios ha dicho. Por el apóstol Pablo se salvaron muchos. ¿A quién te acuerda eso? A mí me acuerda Jesús. Jesús dio su vida por nosotros. Y por él, Jesús, por ese que resucitó, estamos tú y estoy yo. Estamos nosotros. Entonces, ¿a quién el Señor te ha mandado a salvar en esta hora? Quizás te ha mandado a salvarte a ti mismo. O quizás esta palabra ha llegado a tu vida para que tú la des y para que tú salves a otro. Y para que tú reconcilies al mundo con Cristo. Una sola persona que se reconcilie con Cristo basta para cambiar nuestra sociedad, para cambiar nuestra República Dominicana, para cambiar nuestro mundo, para cambiar todo tu entorno, para cambiar toda tu nación.
Vamos a orar. Padre, te adoramos y te bendecimos en esta hora, Dios. Ayúdanos a estar siempre conectados contigo, Dios. Ayúdanos en medio de la tormenta que pudiéramos estar viviendo. Nosotros tengamos la paz y la dirección de que tú no nos veas solo y que tú cumples lo que prometes, Dios. Y que tengamos paz en medio de la aflicción y confianza de que no estamos solos. Gracias, mi Cristo, en el nombre de Cristo Jesús. A ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios te bendiga grandemente.